2 minutos ya estamos en nuestro segmento de los días viernes, punto y contrapunto. Y el día de hoy vamos a hacer una evaluación de la situación económica del país tras las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional. Evidentemente, para ello hemos invitado a 2 economistas que entendemos provocarán un interesante conversatorio, un interesante diálogo y también, ¿por qué no?, un interesante punto y contrapunto. Está con nosotros el economista y catedrático Marcelo Varela y también el economista Marco Flores, a quienes les saludamos cordialmente. Muy buenos días, ¿cómo están? A nuestros invitados, encantadísimos. María Isabel. Muchas gracias. Sí, decía a modo de sarcasmo, evidentemente vamos a tener que analizar el regalo navideño de este fin de año y entender, por supuesto, en el contexto amplio y objetivo de las cifras, de cuál es la crisis o contracción o como los expertos van a denominarla, que estamos experimentando y cuáles son las medidas y el camino que debe ser adoptado, si es que está en el camino correcto el gobierno o no lo está. Comencemos con una valoración inicial de Marcelo Varela y luego con Marco Flores. Sí, yo creo que buenos días en primer lugar, un gusto nuevamente vernos a los tiempos, Marco, un gusto siempre participar aquí, María Isabel Washington. Sí, bueno, para mí las medidas es producto de un cumplimiento de los deberes con el FMI. ¿Por qué? Porque el gobierno requiere liquidez. ¿Por qué requiere liquidez? Porque obviamente aprobó una ley que estrangula financieramente al Estado. El no cobrar impuestos por 8, 10 años, el no cobrar impuestos por 18, 20 años, estrangula financieramente al Estado. Y obviamente todo esto es proceso de que se dice es resultante del gobierno anterior, pues esto no es así. Y esto se lo analiza no solamente desde las cuestiones que se han venido haciendo desde la política, sino desde las cuestiones de los propios resultantes. Veamos la deuda. ¿Qué pasó con la deuda, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con la deuda hasta esta última con el gobierno chino de 900 millones? Deuda externa, no deuda interna, no obligaciones a futuro. El gobierno de Moreno, sí, hasta diciembre del 2018, prácticamente se está endeudando en más de 10.000 millones de dólares. Si consideramos las necesidades de financiamiento de la proforma del 2019 que superan los 8.000 millones de dólares, hasta diciembre del 2019, es decir, 2 años y medio del gobierno, se estaría endeudando en más de 18.000 millones de dólares. Y hay que considerar también que de esos 8.356 millones, 4.300 no se sabe de dónde vengan, vienen de un OINI, dice, ¿no?, de organismos internacionales no identificados, son más de 4.000 millones. Pero ¿qué sucedió con la deuda externa durante el gobierno de Correa? Durante el gobierno de Correa, él empieza luego de hacer todo ese proceso de auditoría de deuda, empieza la deuda en 9.300 millones. Al terminar mayo del 2017, la deuda llega a 28.300 millones, es decir, como 19.300 millones de dólares durante más de 10 años. Pero, ¿qué es lo que se hizo durante estos 10 años? Que es igual a la deuda que se endeudaría en 2 años y medio el gobierno actual. ¿Qué se hizo durante esos 10 años? Infraestructura, fuerte infraestructura de carreteras, de hidroeléctricas, que le sirvió al gobierno de Moreno para ir a China y decir que tenemos las mejores carreteras, las mejores hidroeléctricas y conseguir el financiamiento. Ahora, lo que dicen es que esta inversión o gran, digamos, presencia proteccionista del Estado convirtió al Estado en insostenible, en un modelo insostenible, dejó deudas, dejó una necesidad de recursos corrientes, por ejemplo, 3 veces más que el presupuesto hace 10 años. Yo considero que lo que se está generando es una crisis inducida, es decir, se ha marcado desde un inicio que nos dejaron jodidos, no es así, que nos dejaron mal. ¿Por qué? Durante 10 años se llevó a cabo toda la infraestructura. Mi pregunta es, ¿qué infraestructura se ha hecho de carreteras, de hospitales, de escuelas, de hidroeléctricas en el gobierno de Moreno? Como para decir, ¿sabe qué? Usted tenía que hacer infraestructura y lastimosamente no le dejamos nada para hacer. Ya se le dejó hecho todo. ¿Por qué el endeudamiento? Porque definitivamente se está manejando las finanzas públicas como que fueran finanzas empresariales.
Y las finanzas públicas no actúan como finanzas empresariales. Está bien en las finanzas empresariales que se maximice las utilidades, que se lleve a cabo mecanismos en donde el gasto sea menor, pero en las finanzas públicas no. Entonces, si le ponemos a alguien que maneja finanzas empresariales a que maneje las finanzas públicas, ¿qué va a suceder? Obviamente se va a dar los graves problemas, pero lo que se está generando es una crisis inducida. ¿Una crisis para qué? Como dice Naomi Klein en la teoría del shock, para luego meternos, ¿no es cierto?, en una condición en donde nos crearon en la cabeza que estamos en la peor situación, que nos dejaron en la peor situación, meternos lo que hoy sectores sociales manifiestan, los paquetazos. Yo le había mencionado hace 6 meses atrás que esto era un proceso encaminado ¿a qué? A la firma con un acuerdo con el FMI. Y estos son los deberes que tiene que ir cumpliendo para lograr, obviamente, esa liquidez. ¿Por qué? Porque aplicó una ley de fomento productivo que desde el siguiente año empieza a estrangular las finanzas públicas del Estado. ¿Qué dice el economista Flores? Buenos días. Un análisis de la situación. Primero, gracias por Encantado invitarme. por estar aquí. Un saludo a Marcelo. Ha dicho bastantes cosas, Marcelo. Bueno, a mí no me corresponde defenderle al gobierno de Moreno, porque yo soy crítico de la política económica de Moreno. Y creo que la política económica de Moreno no es mala, sino malísima. No estoy de acuerdo con algunas de las cifras que ha dado Marcelo, pero ese no es el punto ahora de esta reunión. Creo que tenemos, si hay tiempo puedo referirme a eso, pero creo que hay temas trascendentes sobre la mesa ahora, ¿no? Solamente diré una cosa. En lo que va el gobierno de Moreno, ha incrementado la deuda total en 8.560 millones de dólares. Eso es más o menos del 20% de la deuda al mes de mayo del año 2017. Es todo un récord de incremento. Pero no solamente eso, sino que hay otros 10.000 millones que aparecen en una cuenta por separado en el Ministerio de Finanzas que se llaman otras obligaciones. Entonces, la deuda realmente en estos momentos es de aproximadamente 62.000 millones de dólares. Y esa deuda no es pagable. El Ecuador no tiene capacidad para pagar esa deuda. La economía no produce para poder pagarla. Y le voy a decir algo, si no se cambia la política económica en este país, nosotros en el Foro de Economía y Finanzas consideramos que vamos directo hacia un default. Tremendo. De manera que es sustantivo. Desgraciadamente Moreno tiene un ministro de Finanzas que no entiende y hace las cosas al revés. Él pone las inyecciones aplastando la aguja y no aplastando la parte de atrás. Miremos un poquito la realidad. El Banco Central dice que después de varias modificaciones finalmente terminó diciendo que el crecimiento de la economía medido por el PIB el año 2017 fue de 2.4%. Dice que en este año va a ser del 1.1, es decir, menos de la mitad. La tasa de crecimiento vegetativo de la población es 1.69. Quiere decir que ni siquiera alcanza para los que ya estamos. Dicho de otra manera, nos está asegurando que vamos a ser más pobres y vamos a tener un ingreso per cápita real inferior. Pero no solo eso, sino que el señor Martínez presenta una proforma donde le garantiza al país que los próximos 4 años no vamos a crecer, sino que vamos a retroceder. Porque si uno revisa la proforma, él dice que el crecimiento de la economía promedio en los próximos 4 años, 2019, 20, 21 y 22, va a ser 1.4%. Sigue siendo más bajo que la tasa de crecimiento de la población. Y en el año 2022 vamos a tener un ingreso per cápita equivalente al del año 2012. Es decir, un retroceso de 10 años. Yo no entiendo cómo se puede hacer una política económica así, pero el señor Moreno lo mantiene. Miren lo que acaba de pasar en las últimas horas. Yo he escrito sobre esto en las redes sociales, he escrito un par de artículos para los periódicos que escribo, realmente haciéndole conocer a la ciudadanía un hecho que a mí me parece deplorable, ¿no? ¿Qué hizo el señor Martínez cuando llegó a donde está? ¿Qué fue lo primero que hizo? La ley de fomento productivo. Claro. Esa fue su gran tarea. Y yo pienso que para eso fue. Y miren lo que acaba de decir. Él hace una declaración en Ecoavisa, hace pocas horas, ¿no?, en estos últimos 2 días, diciendo que es un éxito la remisión de multas, intereses y recargos, porque el Estado va a recibir 900 millones de dólares y que la meta era 650.
Efectivamente, la meta que ellos se fijaron era 650. Dice, esto es tan exitoso que vamos a recibir 900 millones y hemos ayudado a 300.000 personas. Puestas así las cosas, dice, qué bien, ¿no? Si suena bonito. Suena bonito, pero esa no es la realidad. La realidad es que de los 900 millones, tres empresas ponen 700 millones de dólares. Y las tres empresas, dos están asociadas al sector petrolero y uno al sector del gas. Es decir, esa es la maravilla, Pancho Martínez. Entonces, los 299.000 otras personas que dicen que se benefician, a mi modo de ver, no son más que la pantalla para legitimar esto. Porque esas son personas que tienen beneficios mínimos. Aquí hay poquísimas empresas que captan lo gordo de todo esto. Y la gran mayoría no capta casi nada. Como les acabo de decir... Es decir, se están aprovechando de la medida esta. Es la pantalla de que él ha puesto, ¿no? Pero sin embargo él dice, estamos beneficiando a 300.000. Pero si tres están poniendo 700 millones, y de los 700 millones ya ingresaron 90 y van hasta el fin de mes ingresar el resto, pero solo 400, porque los otros 300 son canje con obligaciones y deudas. Entonces en neto van a ingresar 400. Yo he explicado esto a la ciudadanía porque esto no dice Martínez, y yo creo que una forma de engañarle a la gente es no decirle toda la verdad. Permítame.